chingos, bienvenidos a mi canal. Hoy vengo con el segundo vídeo sobre el Home. Y hoy vengo a hablaros sobre varios programas de Netflix que para mí son divertidos, excitantes y que reflejan perfectamente esta palabra. El primero sobre el que quiero hablaros es Infierno para solteros. ¿Quién no conoce Infierno para solteros? Es que ha sido un boom este programa en Netflix. O sea, yo creo que quien no conocía a las series coreanas ahora las conoce. En este programa 9 jóvenes, tanto chicos como chicas, se encuentran perdidos, varados, los han dejado en una isla desierta y deben encontrar el amor. Y la única forma de escapar de la isla es encontrar pareja. ¿En qué consiste el programa? Bueno, pues están en la isla esta que digamos perdidos, no tienen casi comida, les dan poca cosa, digamos arroz, y ahí se van conociendo un poquito y al final del día, pues entre votaciones, etcétera, eligen con quién quieren ir a, digamos, al lujo, ¿no? A veces es por votación, a veces es en secreto, o sea, tienen que coincidir, las dos personas que se gustan tienen que coincidir, entonces se van al lujo, les ponen hoteles preciosos, os voy a dejar por aquí alguna foto, donde tienen comida, se pueden conocer más porque están solos y entonces cuando están en este hotel se pueden decir la edad que tienen, a qué se dedican, etcétera. Cosa que en el otro lado no pueden hablar, pero no pueden decir ninguna información, digamos, personal, ¿vale? Y ahí está la gracia. Es muy curioso este programa porque me parece divertido, porque somos muy diferentes, las culturas se notan muchísimo. Los españoles con los coreanos, la forma en que se conocen, la forma en que dialogan, en cómo visten. Incluso en la isla las chicas van que parece que estén en la ciudad. No sé, me parece todo tan chocante. A mí me parece muy divertido. Incluso mi pareja los ve conmigo porque es que nos reímos mucho, de verdad. Pero no nos reímos en plan mal, sino que es muy divertido, ¿sabéis? Y os lo súper recomiendo, de verdad. Tenéis que verlo. El segundo programa del que quiero hablaros es El Plan de Diablo. Os dejo una foto por aquí. Súper programa. Que espero que por favor Netflix, si me estás viendo o te llega esto por algún motivo, saques la segunda temporada. ¿En qué consiste el programa? Es una competencia de inteligencia donde 12 concursantes se enfrentan en juegos de inteligencia, ingenio, estrategia, para ganar un gran premio de hasta 500 millones de wones. Muchísimo dinero. El primer día del concurso, cada concursante recibe un fragmento. Bueno, aquí en España los llaman así, he visto que en cada país los llaman diferentes. Y los fragmentos son las monedas del juego. Y se utilizan para comprar beneficios, ventajas especiales durante las partidas. También se pueden regalar estos fragmentos o intercambiar con otros concursantes, como agradecimiento, estrategia para forjar alianzas o influir en sus decisiones. Aquí todo vale. Hay dos tipos de juegos en el Plan del Diablo. El objetivo principal del juego es ganar la mayor cantidad de piezas, o sea que también hay que ser un poco estratégico cuando están ahí dando no sé qué. Según el desempeño de los jugadores, se les otorgan más o se les restan. Sí, te pueden restar piezas. Los concursantes que se queden sin ninguna pieza son eliminados del programa. Tendrán que hacer las maletas y abandonar al momento la casa donde viven todos en conjunto. Luego, después de cada juego, los dos concursantes con menor fragmentos los llevan a prisión y no pueden participar en el juego secundario que se hace cada día, ¿vale? Tienen un juego conjunto más importante y luego hay como un segundo juego donde pueden ganar un poco más de fragmentos. Si hay un empate con varias personas que tengan pocos fragmentos, entonces imaginaré que no solo hay 2, hay 4. Entonces los demás concursantes deciden quién va a la cárcel. El juego secundario tiene como objetivo sumar dinero al gran premio final, dependiendo de cuánto acumulen durante los juegos. O sea, pueden ganar hasta 500 millones de wones, pero no tiene por qué ser eso. Todo depende de lo que hagan en los juegos. Estos juegos secundarios normalmente se tiene que trabajar en equipo. No es tan, digamos, como el principal, que es a ver quién lo hace mejor. Porque el principal es más independiente, ¿vale? Se trata de que tú tienes que ganar. Y aquí en este es como más, pues eso, de compañeros. La verdad que es un programa de 10, yo me lo pasé pipa, o sea, los juegos están de verdad, súper bien pensados, o sea, nos encantó, estábamos súper enganchados, lo recomendamos a todo el mundo. Creo que es un programa que no se le da tanto bombo como a otros, la verdad, no sé por qué, porque es buenísimo, sí que hay que pensar, son juegos de pensar pero es que está súper bien hecho, te engancha de principio a fin. Además, la cárcel tiene secretos, tiene una sala súper guapa. En fin, no os hago spoiler, tenéis que verlo. El tercer programa del que quiero hablaros es Habilidad Física 100. Os dejo por aquí foto. Brutal. Tiene 2 temporadas. ¿Y a cuál mejor? O sea, la segunda es mejor que la primera, no voy a negarlo. O sea, me encantó. Bueno, nos encantó. Siempre cuando digo me encantó, pensar en 2 porque somos 2. Lo vemos juntos y es que es de verdad increíble. Os voy a hablar un poquito de él. En total son 100 participantes en su forma física perfecta, por así decirlo, porque de verdad están tanto los hombres como las mujeres
súper fitness, o sea, súper. Y se trata de demostrar quién posee el mejor físico, más potente y mejor para ganar el reality. El programa reúne a centenar de atletas y profesionales del deporte del Corea del Sur para hacerlos competir en pruebas extremas entre ellos. Os dejaré por aquí alguna prueba para que veáis de qué va el rollo, pero se hacen hasta daño. O sea, en esta segunda temporada hay gente que se lo tomó muy en serio y se hicieron daño a algunos. O sea, se han retirado gente, o sea, se lo toman muy en serio para un programa. Los desafíos de cada episodio involucran no solo una evaluación de quién tiene más músculo o más fuerza, sino que los participantes deben demostrar quién tiene más agilidad, resistencia, astucia y velocidad. O sea, te piden todo, un completito, para que os hagáis una idea. Dentro de los concursantes hay figuras muy conocidas, entre ellos veréis que se conocen, porque cuando entra uno es, wow, este es no sé qué, este es no sé cuánto. Es una pasada. Hay desde medallistas olímpicos, campeones mundiales, físico-culturistas, ex miembros de programas de televisión, personalidades de internet, periodistas, incluso K-popers. Esto me sorprendió muchísimo que hubiera K-popers, pero no hago más spoiler. La verdad que es una pasada. Las pruebas empiezan muy light. Para mí, bueno, no son light porque yo no supero ni la primera. Son de más floja, digamos, a más extrema, más fuerte. La verdad que la segunda temporada me encantó. Hay un segundo jugador que repite de la primera y es... ¡Ole! ¡Ole! Nos tiene enganchados de principio a fin. Es súper divertido. Te tienen tensión todo el rato. Les coges cariño incluso. Bueno, en fin, que no os hago spoiler, tenéis que verlo, os lo recomiendo. Y por último, el cuarto programa que os recomiendo es Squid Game The Challenge. No sé si lo pronuncio bien, ya sabéis mi inglés. Es un reality show basado en la serie surcoreana El Juego del Calamar. ¿Quién no conoce El Juego del Calamar? Madre mía, es que fue un boom El Juego del Calamar. En este programa, 456 jugadores de todo el mundo compiten por un gran premio de 4,56 millones de dólares. Oh my god, es mucha pasta, estamos hablando de mucha pasta. Los participantes pasan por juegos inspirados en la serie del calamar. Las pruebas están destinadas a poner a prueba su estrategia, alianza, porque también tienen que tener alianzas, a medida que otros jugadores se van eliminando. Los juegos incluyen la luz roja, un clásico, luz verde, panal, la cuerda, las canicas, ay Dios mío, las canicas, puente de cristal. Me da respeto el puente de cristal. Y finalmente el juego del calamar. Al inicio de la competencia, todos los jugadores parten de cero, pero conforme los van eliminando, se suman $10.000 al bote. Entonces es un juego de un poco de traicioneo. Se traicionan un poco ahí, de forjar buenas alianzas y llegar hasta el final. Es muy difícil. Hay juegos que son como un poco suerte, azar. Y de verdad engancha mucho. Si te gustó la serie del juego del calamar, este programa te gustará. Yo quiero que hagan también segunda temporada, como no, también lo digo. Y te va a gustar segurísimo, te lo súper recomiendo. Y nada, hasta aquí el segundo vídeo del Han. Espero que os haya gustado muchísimo. Déjame en los comentarios cuál es tu programa favorito coreano, por si no lo he visto yo verlo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!